Listo, muchachos, muy buenos días. Eh, Hoy queremos realizar una charla en lo que tiene que ver con su proceso. Les aclaro que la información que vemos aquí es una información pública, no es nada, digamos, clasificado o algo que tenga que ver de reserva. Es información que es pública, de conocimiento de cualquier persona que pueda entrar a la página, digamos, de las instituciones o que pueda buscar la Constitución o las leyes o las normas. Esto es una información que cualquiera puede verificar, cualquiera puede encontrar en, digamos, en sitios o en páginas o en internet o en libros de conocimiento público. Entonces no hay nada extraordinario aquí o algo que tenga que ver con corrupción o con trampa. ¿Listo? Quiero de pronto que hablemos un poquito en lo que tiene que ver su proceso. ¿Cómo es o por qué debemos hablar de ello? Muchos cumplen las características para desempeñarse bien en un cargo, para ser buenos servidores públicos, pero no se saben vender, no saben cómo demostrarle a una institución que son buenas personas, que son honestos, que son correctos, que tienen la vocación de servicio. No son capaces de transmitir eso y por eso se quedan en el proceso, aún siendo unas personas correctas, aún siendo unas buenas personas, aún queriendo ser unos buenos servidores públicos. Entonces, la intención de hablar sobre este tema es ello, es poder decir, venga, ¿qué es los conocimientos? ¿Qué es lo que yo necesito para poder mostrar que yo soy una buena persona y voy a cumplir un buen trabajo en un cargo? ¿Cierto? Por ello, se necesita estudiar algunas cosas. Ese, digamos, mito que había anteriormente, que el que no quiere estudiar, que pertenezca a, digamos, a una fuerza militar o pertenezca a la policía, es un gran mito que toca eliminarlo. No es así, no es así. Hoy en día, las fuerzas militares y la policía son de las instituciones que requieren más conocimiento. ¿Por qué? Porque los delitos y las, digamos, conexiones sociales son cambiantes. Y esto lleva a que las instituciones tengan que tener conocimiento amplio de sociología, de comunicación, de estrategias, digamos, de prevención. Entonces, ya eso, de ese mito de que el que no quiera estudiar sea policía o sea militar, está completamente abolido, erradicado. Quien quiera pertenecer a una institución hoy en día tiene que tener un aprendizaje continuo, tiene que ser una persona que le guste prepararse, una persona que quiera cada día mejorarse. Si no, pues hay otras labores, otras funciones, digamos, del común que pueden desarrollarse sin tener que estarse capacitando diariamente. A quien quiera pertenecer a las instituciones tiene que saber que se va a someter a eso, a estar preparándose, a estar haciendo diplomados, a estar estudiando, a estar mejorando cada día. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los temas de estudio en cuanto a lo que tiene que ver en esto? Entonces, los pasos para incorporarse, conocer la fuerza pública y el INPE, ¿cierto? Todo lo que es la fuerza militar y la policía y el INPE. ¿Por qué? Porque uno no puede pertenecer a algo sin conocerlo primero. Uno no puede estar en una institución o estar representando al Estado si uno no se cree que es alguien para representarlo, si uno no cree que pertenece. Ese sentido de pertenencia le da una vocación y le da una buena cara para usted desempeñarse. Entonces, si yo no conozco las instituciones, ¿cómo voy a representarlas? Es imposible. Nadie representa bien lo que no quiere, ¿cierto? Si usted lleva un apellido que no quiere y no quiere a su familia, usted no va a comportarse de cierto modo para, digamos, que no digan, ay, ve, la familia Sánchez, mire ese pelado, nada que ver, ¿cierto? Pero si usted ama, adora a sus padres, adora su apellido, adora a su familia, se va a comportar y dice, no, no, aquí conocen mi familia, aun cuando yo esté en un municipio donde no sea el mío, pero acá conocen a mi familia y yo me voy a comportar, porque tengo que desempeñarme bien digamos, representar bien a mi familia, a mi apellido. De igual forma pasa con las instituciones. Si usted no conoce qué es la policía, si usted no conoce qué son las fuerzas militares, si usted no conoce qué es el INPE, cuál es la función que cumplen, para qué están, por qué están, toda su historia, digamos, cuál es el servicio que le da al Estado y a la población como tal, a la nación, para qué están, pues no va a poder desempeñarse bien. Entonces, lo primero es conocer a dónde voy a pertenecer o a dónde quiero estar, ¿cierto? Historia y geografía del mundo. Necesitamos saber
ubicarnos, tener un contexto en qué es o en dónde es que estamos situados, en qué parte de la historia estamos situados, en qué parte de la geografía y del mundo estamos situados. ¿Por qué? Porque ello nos lleva a un contexto para poder tomar decisiones o para ampliar conocimientos en cuanto a algunas circunstancias. Entonces, hay una etapa donde están las acciones y las actitudes, ¿cierto? Entonces, para tener buenas acciones debemos tener buenas actitudes y para tener buenas actitudes debemos tener un conocimiento previo que es el contexto. Para ello necesitamos estudiar geografía, estudiar la noticia más relevante, estudiar economía. Profe, ¿me tengo que volver filósofo, economista? No, pero lo básico, saber cómo funciona un Estado, saber de dónde sale la platica que todos movemos, esa platica a dónde va, qué se hace con ello, por quién digamos, financia o quién, digamos, sí, tiene el costo o el rubro para mantener las instituciones. Entonces, todo eso debemos saberlo, digamos, del mundo en general y también particularmente en el país, en Colombia, para poder tener un contexto y ser una persona que al momento de hablar o de, digamos, de orientar a un ciudadano, tengamos una capacidad para hacerlo, tengamos una autoridad moral, tengamos, digamos, un estado mental preparado para ello. Decirle, venga, lo que pasa es esto y esto, no se extralimite, no tome la vía de hecho, porque lo que sucede en el país en este momento es esto, es poder orientarlo. ¿A través de qué se hace eso? Del conocimiento. ¿Y a través de qué? De estudiar. Entonces, el truco más importante en todo el proceso de, digamos, de incorporarse y de estar en las instituciones, y esto, el truco más importante, ¿cuál es? Estudiar, estudiar. No hay otro truco, estudiar, prepararse, querer hacer las cosas bien. Decía, les decía yo que también hay que eliminar otro mito. ¿Cuál mito? Que a las instituciones se entra con palanca, pagando, con corrupción. Eliminen eso de la mente, muchachos. Este país está grave, está en algunas situaciones complejas, es por la corrupción. Se han robado muchos rubros, se han robado, digamos, mucho trabajo, porque a la final el dinero es eso, trabajo de la población. La población trabaja y produce y eso se transforma en un papel que es dinero, pero en realidad es eso. Y la corrupción se ha llevado mucho de este país. Entonces, hay que eliminar esto desde la casa, desde nosotros. Eliminar ese concepto de que, ay, es que a mí me va a apoyar un concejal, a mí me va a apoyar un alcalde, a mí me va a apoyar un senador. No, olvídense de eso, muchachos. Esto se gana o esto se hace y las cosas todas en la vida se hacen es a mérito propio. No hay cosa más bonita que poder llegar allá, inflarse el pecho y que la familia lo vea a uno y que la familia le diga, ese muchacho yo lo vi como estudiaba, cómo se preparaba, cómo entrenaba, cómo se alimentaba bien para lograrlo y lo está haciendo, mira, está cumpliendo el sueño. Es un berraco. Eso es muy bonito. Y poder uno estar allá y con el pecho inflado y decir, esto yo me lo gané a pulso, yo no le debo nada a nadie, nadie me regaló esto, yo no le tuve que pagar a nadie nada, ni le debo favores a nadie. Yo lo gané con mi propio sudor, con mi propia inteligencia y con mi propio sacrificio. Entonces, esos son los dos mitos que hay que erradicar. Que el policía o el militar no estudia, que todo se hace con corrupción, con palanca. No, muchachos, esto no es de trampa, esto no es de corrupción, esto no es de mentiras, esto no es de pagarle a nadie, esto es de hacerlo bien. ¿Cómo? Estudiando, entrenando, preparándose, haciendo las cosas bien y teniendo de antemano siempre presente a Dios y la familia. Hay que honrar a Dios y a su familia. Hay que tener un buen comportamiento, hay que saberse disciplinar, hacer las cosas bien. Listo. Historia y geografía de Colombia. Hay que saber todo desde que inició, digamos, Colombia como está actualmente. Saber todo lo anterior, las constituciones, la lucha por los derechos humanos, toda esa independencia, qué fue lo que sucedió, dónde se transformaron los ejércitos que estaban en guerrillas, qué pasó con eso. Porque en conclusión eran guerrillas o ejércitos en contra del ejército español. ¿Cierto? ¿Qué sucedió con todo esto? ¿Cómo se transformó? ¿Cómo se organizó? ¿Cómo se hizo la estructura de Estado? Porque somos un Estado social de derecho después de la Constitución de 1991. ¿Por qué se elimina el DAS? ¿Por qué nace la Fiscalía? O sea, ¿qué sucede en todo esto? Hay que tener un conocimiento amplio para poder desempeñarse en un cargo que a la final es un servidor público, y el servidor público es para servirle a la comunidad, no para servirse, no para
maltratar, no para creerse más y llenarse de ego y de orgullo y creerse más que las personas, no, para servirle a las personas. Entonces, hay que prepararnos para eso, para orientar, para ayudar, para apoyar al ciudadano. Y para ello necesitamos conocer plenamente la historia, la estructura de Estado, conocer qué sucede en Colombia, por qué están los conflictos, el conflicto armado, por qué está, por qué nacieron las guerrillas, por qué nacieron los paramilitares, por qué se crean las bandas criminales, qué sucede en esas estructuras, cómo se financian, cuál es el conexo de esas estructuras a nivel mundial. Profe, pero esto es mucho. Sí, pero es que en esta película es que usted se va a meter. Y si se va a meter, lo va a hacer bien, porque las cosas se hacen bien desde el principio o no se hacen. Entonces, si usted se va a meter a ser un militar, va a ser el mejor militar, sin ofender a nadie, sin humillar a nadie, sin creerse más que nadie, pero va a ser el mejor. ¿En cómo? En su comportamiento, disciplinado, estudioso, preparado, con vocación, ayudando a los demás. Si usted va a ser policía, de igual forma, ayudando a la comunidad, orientando, cuidando al más desprotegido, colaborándole a las poblaciones vulnerables, ayudando. Y esto lo hace conociendo, teniendo un contexto de qué sucede. En competencias ciudadanas hay unos pensamientos que, pensamiento sistémico, multiperspectivista y pensamiento analítico, argumentativo. Estos tres pensamientos, ¿qué son, profe? El sistémico es el común denominador de las cosas, el común actuar de las cosas. ¿Cómo sería el común desarrollo de la vida y por qué? ¿Cuáles instituciones tienen que intervenir y por qué? Digamos, el multiperspectivista es poder centrarme o pararme o ponerme los pantalones y los zapatos del otro. Es poder entender, tener empatía, humanidad, ¿cierto? Ser una persona sensible. Y el tercero argumentativo o crítico, que es poder decir, venga, esta situación está mal, no debieron actuar de esta manera con esta persona, hay que protegerla, ¿cierto? Entonces, estos pensamientos los vamos a ver más adelante o en otra clase, pero tienen que ver con esto, con el contexto, y el contexto se crea estudiando la historia, la geografía, estudiando la sociología, estudiando las conexiones de las comunidades, estudiando qué es la nación, qué es el Estado, qué es el gobierno, qué es un ciudadano en ejercicio. No, que me están enredando con muchos conceptos. Sí, pero poco a poco los vamos desglosando. Entonces, se requiere todo esto para poder ser un buen servidor público. Muchos se equivocan y entran a instituciones sin tener estos conceptos. ¿Qué sucede? Que se meten en problemas, terminan en un hospital, en un cementerio o en la cárcel y terminan deshonrando a su familia. Y terminan sintiendo que no sirven para nada. Terminan diciendo, ah, yo soy una basura, ¿cómo fui a hacer eso? ¿Sí? ¿Por qué fue? Por no prepararse, por no prepararse. Listo. Tenemos que estudiar las convocatorias y los requisitos. Cada convocatoria tiene unos requisitos y se debe verificar si cumplimos con esos requisitos. No vamos a hacer trampa, no vamos a entrar ilegalmente o haciendo, digamos, actos de corrupción para poder entrar a una institución que es garante de derechos, una institución que protege eso, que protege las normas, la constitución, que va a verificar eso. Entonces no podemos ir a ser sacerdotes, pero haciendo pacto con el diablo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer las cosas bien. Se verifican las convocatorias, se verifican los requisitos, si cumplo los requisitos, me postulo y hago lo mejor posible para, digamos, pertenecer a la institución, y una vez que esté en la institución voy a hacer lo mejor posible para ser el mejor servidor. ¿Listo? Entonces, esto comienza realizando una preinscripción, ¿cierto? Verificamos los requisitos, los cumplo, voy a postularme, hago la preinscripción, es virtual, no es cosa del otro mundo, se complica a veces, es por los PDF, dicen que no les cargan, pero hay una aplicación, una página que Yo Amo PDF, la comprime y deja montarla. Profe, no me deja la prescripción, se me cae, no me carga. Traten de hacerla en la madrugada. Casi no hay muchos, digamos, haciendo ese proceso y carga. También busquen un buen explorador y un buen internet, un buen computador para que les cargue rápido. ¿Listo? La carpeta. Profe, ¿cómo lleno la carpeta? ¿Cómo hago esto de la carpeta? ¿Cómo? Tengan muy en cuenta unas clases que yo les envié, unas clases pasadas, digamos, no está establecido cómo llenar la carpeta, pero yo les doy unas pautas de cómo saber mostrar un buen perfil, o sea, mostrarse bien usted, ¿cierto? No es trampa ni nada, es poder decir,
las cosas que en realidad usted tiene. Entonces, si le preguntan cómo se vería en 5 años, entonces hay una pauta de cómo desarrollar esto. Todos nos vemos diferentes en 5 años, todos nos vemos diferentes en 10 años, puesto que cada uno tiene una personalidad. Pero es poder desglosar esto, poder decir cómo me vería yo, ¿cierto? Entonces, esas clases, a terminar esta, digamos, esta charla, les envío nuevamente esas clases. Tengan muy en cuenta eso. Los exámenes. Aquí hay un punto muy importante, por eso está en rojo. Los exámenes médicos son una cuestión muy delicada. Eh, es una situación muy delicada en cuanto si el tiempo es corto digamos, en la inscripción, ¿cierto? En la incorporación, si usted tiene unos problemas que conlleven tiempo, no va a poder estar en esa convocatoria y va a tener que estar en otra y va a perder tiempo. Es que le recomiendo yo siempre que se verifiquen con tiempo. Sabe que va a iniciar la convocatoria 2, 3 meses anteriores, se verifica, se manda a hacer una panorámica dental, va donde el odontólogo que lo verifique, se verifica la columna, la espalda, se manda a hacer unos masajes, digamos, se hace una verificación, ¿cierto? Pueden hacerle una radiografía o bueno, no me acuerdo el otro nombre, pero le pueden verificar la columna, se purgan, se limpian el cuerpo, entrenan, se alimentan bien para que el cuerpo esté saludable, la sangre esté bien, se hace una verificación de sangre, cómo están, cómo está la hemoglobina, cómo está esto, con tiempo. Esto es mejor hacerlo por particular. Profe, pero me va a generar unos gastos, pero es mejor y sale más rápido. Cuando lo hacen por la EPS, es más tedioso, es más tedioso. Profe, pero me va a gastar un dinerito ahí, pero usted va a la segura. Ya se hizo los exámenes, ve que todo está bien, solamente tendría que mirar el estudio, la preparación para la charla psicotécnica, la psicológica, la prueba psicotécnica y el consejo de estado, el consejo de admisiones, perdón. Solamente eso. Entonces ya usted iría con más certeza, iría más seguro. Esto es un punto clave, ya que si un examen sale mal, le demora el proceso. No, que tengo que sacarme las cordales. Se las pudo haber sacado hace 2 años, hace dos meses, cuando se hizo los exámenes, ¿cierto? Si yo voy al examen y me dice que tengo que sacarme las 4 cordales para allá, es más complicado, más complicado. Pero si yo 2 meses antes de la incorporación, ¿me escuchan bien? 2 meses antes de la incorporación, yo me hago el examen, la panorámica, verifico la dentadura y sé que me tengo que sacar las cordales y me las saco con tiempo, pues le gano tiempo al tiempo. El día que vaya a la incorporación, al examen de odontología, ya estoy bien, ¿cierto? Ya estoy listo. Esto es importante, personajes importantes, religiones, filosofía. Profe, ¿por qué? Porque si tiene contexto de todo esto, tiene contexto de principios, de valores, tiene contexto de qué es la institución, qué hace la institución, en un consejo de admisiones no lo van a corchar por nada, porque van a ver que usted es una persona que tiene aprendizaje continuo, es una persona que está preparada, una persona que tiene vocación porque ha estudiado sobre lo que va a hacer. Entonces, esto habla muy bien del aspirante. Libros. Muchachos, desde ahora tienen que ir enfatizando esto, leer libros, sobre todo libros que tengan que ver con el perfil suyo, libros que tengan que ver con el contexto nacional, libros que tengan que ver con la problemática del país. Todo ello nos ayuda a tener una comprensión, a tener una buena posición objetiva de lo que sucede para poder actuar de la mejor manera. Si yo tengo prejuicios, si yo tengo, no sé, iras, rabias, resentimientos guardados, no voy a poder ser un buen servidor público, no voy a poder. Si usted tiene xenofobia, si tiene homofobia, si tiene, no sé, desprecio por cualquier tipo de persona, pues no va a poder ser un buen servidor público. Le recomiendo que se dedique a otra profesión.
Si usted odia a los indígenas, afrodescendientes, homosexuales, esto, dedíquese a otra profesión. De una vez le digo, para que no se meta en problemas y no le dañe la vida a otras personas que están siendo vulneradas de por sí en toda la historia. Entonces, si usted tiene problemas con eso, no se incorpore. Listo. Recomendaciones iniciales, entrevista de trabajo. Esta entrevista de trabajo, eh, lo digo de esta manera, tiene que ver lo mismo que el consejo de admisiones. Es una entrevista de trabajo. Usted en 30 segundos va a poder demostrar quién es usted. Si tiene conocimiento, no tiene conocimiento, si tiene una buena actitud, si tiene una oralidad, si tiene un carácter, si usted tiene un contexto, un conocimiento. En 30 segundos que le dan la oportunidad, usted se va a tener que demostrar. Listo. El liderazgo es una faceta muy esencial. Profe, yo quiero ser soldado profesional. Profe, es que yo quiero ser patrullero y ahí yo no voy a ser comandante. Sí, pero el liderazgo no necesita tener un cargo. El líder no necesita tener un cargo, no necesita tener un grado. Se puede liderar desde auxiliar, desde soldado bachiller, de soldado regular, ¿cierto? Se puede liderar teniendo una buena actitud, teniendo un conocimiento y aportando buenas ideas a quien tiene el grado. Venga, mi teniente, venga, mi sargento, ¿qué tal si se hiciera esto? Y ya desde ahí está teniendo liderazgo, aun cuando no se tiene el grado, no se tiene el cargo. Esto es muy importante, el liderazgo es muy importante. Y el liderazgo no es ser el jefe y mandar y decir, si no hago las cosas yo, pues no se hacen bien. O si para que las cosas estén bien hechas, las tengo que hacer yo. No, eso no es líder, eso es un arbitrario, ¿cierto? El líder es la persona consciente que ayuda al grupo, piensa en el grupo, piensa en todos, ¿no? Venga, le sucede algo a Jaime, vamos a ayudarlo porque tiene como problemas, ¿cierto? Ah, el comandante está como estresado, ¿qué será? Vamos a colaborar en esto. O, ay, nadie ha subido la bandera, voy a subirla yo. Es un liderazgo. A través de la vocación, de la ayuda, de aportar ideas, se desarrolla un liderazgo, aun cuando no se tenga un grado o no se ostente un cargo. ¿Listo? Bueno, esto es la aclaración del principio, que esta información es pública, es una información que cualquiera puede obtener en cualquier libro, en cualquier página. Entonces, por lo cual, no vienen acá a hacer trampa o acá a corrupción o profe, ayúdeme. No, le estoy colaborando en darle una guía, pero no es información reservada ni clasificada, es información pública. Información que es hasta un concepto que yo tengo, no es nada digamos, extraño, es un concepto que yo tengo y una orientación de cómo poder ser un buen servidor. Desde ahí nace todo, muchachos. Querer ser un buen servidor, desde ahí nace una buena carrera. Desde ahí. Bueno, una información transparente, legal, busca superarse. Bueno, el objetivo de todo esto es buscar superarse como persona. Yo entiendo que muchos nacimos, digamos, en una clase social, o no lo digamos así, en un lugar o en un barrio o en una familia que no era adinerada, ¿cierto? Y estamos buscando nuestra mejor faceta y nuestro mejor, digámoslo, no sé, sitio para desarrollarnos como personas. Y vemos en las instituciones, vemos que son respetadas, que son, cumplen una buena función, que son unas instituciones que llevan muchos años, tienen una trascendencia, y en la cual yo me voy a poder desarrollar y voy a poder tener, digamos, bueno, no lo digamos como un estatus, pero sí desarrollarme como persona y vivir bien, ¿cierto? Entonces, esto se logra, o una vez que se logre entrar a esa institución, pues para ser una buena persona. No es que, yo me maté, yo vengo de abajo y entonces yo, nadie sabe quién soy yo y creer en más. No, hay que ser una persona bondadosa, una persona que ayude, una persona que se prepara, una persona que estudia y que ayuda a los demás. En esencia es eso, servidor público es para servirle a los demás. Listo. Ser un mejor ciudadano y un buen servidor. No se puede ser un buen servidor sin ser un buen ciudadano, ya que a partir de los deberes del ciudadano, ¿cierto? Que están en el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia, esos deberes que tienen, que son 9, esos deberes se transforman una vez que llegue a ser usted servidor público, a cumplir con los,
digamos, los requerimientos que cumple el Estado, ¿cierto? Los fines esenciales del Estado. Entonces, van muy ligados. Para yo ser un buen servidor, tengo que acatar las normas. Y ese acatamiento de las normas están los deberes de los ciudadanos. No es limitarme en mis derechos, también es un deber de ciudadano, ¿cierto? Ayudar o propender a la paz, a la integridad nacional. Y eso también es un deber. La paz es un derecho, un deber, una obligación. Entonces, ser un buen ciudadano nos lleva a ser un buen servidor público. No se puede ser un servidor público sin ser un buen ciudadano. ¿Listo? Tenemos que estudiar también un poquito lo que tiene que ver con mejorar los estándares y las competencias de un servidor público. Mejorar y ayudar a que la institución surja y tenga una mejor imagen. Profe, ¿pero para qué? Si yo voy a estar 20 años y yo me voy a ir. Sí, pero hay que mantener la institución como lo hicieron los que estuvieron antes de nosotros, antes de los, ¿cierto? Entonces, así como ellos lo mantuvieron, pues hay que mantenerla y mejorarla para que nuestros hijos puedan servirse de esa institución o puedan pertenecer a una institución que es correcta. ¿Y cómo se hace eso? A través del personal, del personal. La institución no son los elementos, son las personas. Y si tenemos buenas personas y son buenos servidores, va a haber una buena institución. Y va a ayudar a la comunidad, a los ciudadanos en general. Va a ayudar a construir país. Listo. Vamos aquí. Hay que estar actualizado con las noticias del mundo y de Colombia. Hay que estar actualizado. Aquí hago una aclaración. Estar actualizados es poder verificar en varios medios de comunicación, ojalá medios objetivos, no solamente los dos canales que comúnmente todo el mundo observa, porque tienden a ser de unos grupos políticos o tienden a ser de unas personas que les interesa decir unas cosas y otras no. Entonces traten de verificar revistas, periódicos, noticieros, ojalá internacionales, que sean más objetivos. ¿Listo? Tenemos que ver lo que tiene que ver perfil, acción y actitudes. Muchos se quedan en esto. Profe, ¿pero qué es eso? Es poder orientarnos a lo que le sirve a una institución y poder demostrar que yo estoy alineado con ello. Entonces, yo soy una persona que me controlo, una persona que tengo oralidad, una persona que tengo aprendizaje continuo, una persona que respeto las normas, una persona que no hablo mal del Estado, ni del gobierno, ni de los políticos, ni de las instituciones, una persona que aprecio, valoro lo que está dentro del Estado, una persona que respeta, protege y colabora con la República. Profe, ¿pero qué es esto? Me está cambiando las palabras. Cada cosa tiene un significado. Una cosa es Estado, otra es gobierno, otra cosa es país, otra cosa es república, otra es nación, otra es población. Todo es diferente, pero lo vamos a ver más adelante. Listo. Tenemos que ver con lectura crítica. ¿Por qué? Porque en la psicotécnica le van a evaluar eso. Profe, pero yo leo muchos libros, soy muy bueno leyendo. Sí. Una cosa es ser buen lector, pero se debe ser crítico y saber cómo me evalúan, cómo me preguntan. Porque no le van a preguntar, ¿usted tiene conocimiento? No. Lo van a poner a prueba si tiene los conocimientos. ¿Y cómo? Colocándole trampas. Profe, pero esto no es ilegal, esto no es trampa, no es malo porque me están haciendo trampa y me están dejando por fuera por una trampa. Sí, es que necesitamos personas despiertas, personas activas, personas con una velocidad mental. ¿Por qué? Porque una situación de conflicto, una situación de disparo, una situación de que tenga que una reacción, necesitamos una persona que bajo el miedo, porque todos sentimos miedo, pueda actuar de la mejor manera. No, es que hay unos que no, que son muy berracos. Todos tenemos miedo, hasta el más berraco tiene miedo, lo que pasa es que sabe manejar el miedo. Entonces necesitamos eso. Una persona tiene el miedo a la prueba, si no pasa la prueba, no pasa el proceso. Tiene miedo, pero aún así sabe desempeñarse en la prueba, sabe sacarla a flote. Venga, venga, me están llevando, me están induciendo al error. Esto no es. Voy a descartar esto porque me están llevando al error. Y eso se hace como practicando. Digamos, los muchachos que van al gimnasio se dan cuenta que el músculo, para poder crecer, se tiene que romper, ¿cierto? Se rompe y luego crece. Así, de igual forma, lo que tiene que ver con razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas, es así. Romper ese cerebro, romper todos esos paradigmas, todos esos pensamientos que teníamos y prejuicios que teníamos antes,
para poder crecer, para mejorar. ¿Y cómo se lleva eso? Practicando, practicando. El truco es practicar, leer, estudiar, prepararse. Ese es el truco, ¿cierto? Yo les puedo decir, les voy a vender el truco cómo pasar, ¿cierto? El truco es estudiar, prepararse. Si quieren, lo podemos hacer juntos. Si quieren, lo pueden hacer solos. Lo bueno de hacerlo juntos es que el cerebro está ligado a las emociones. Entonces, yo me acuerdo el profe el día se estaba gritando allá, solo allá, y me acuerdo. O ve, el día ese fue el día que Santiago dijo que no, que así no era, y yo le dije que sí era, y yo le gané. Y el cerebro guarda esto. Entonces, yo creo que el conocimiento se construye a partir de una interacción social. Entonces, lo podemos hacer juntos, es más fácil. Se graba más y resumimos tiempo. Listo. Competencias ciudadanas. Profe, ¿esto qué? Eso tiene que ver con usted situarse en dónde está, conocerle su constitución política de Colombia, que es un poema, es una hermosura de texto. Lo que pasa es que, ¿qué? En la práctica no se cumple, o se cumple, pero no al 100%. Pero la constitución política de 1991 es uno de los poemas, de los textos más hermosos, es una utopía, es el deseo de que todos convivamos en paz, es el deseo de que no dañemos al otro, es el deseo de que las instituciones respeten al ciudadano, es el deseo de que el ciudadano sepa comportarse, es el deseo de que nadie robe a nadie, que nadie se pase con nadie, que todos trabajemos con generosidad y con humanidad. Ustedes lean la Constitución y desde ahí se abarca todo. Dice que la interacción entre las personas tiene que ser pacífica, que debemos actuar de acuerdo ¿al qué? Bueno, que debemos actuar de acuerdo a ser generosos y humanitarios. La Constitución es muy bonita. Y la competencia ciudadana se desarrollan a través de esto, de conocer la Constitución, las normas, las leyes, las sentencias, las ordenanzas, los acuerdos, todo ello, los decretos. Todo ello lleva a tener competencias ciudadanas, conocer los mecanismos de participación, los mecanismos de protección, conocer cómo es la estructura del Estado, cuál es el balance de poder. Todo ello nos da competencias ciudadanas. ¿Qué sucedería en una situación si necesitamos construir una vía y hay una casa ahí? ¿Qué sucedería si tenemos que hay un resguardo indígena y necesitamos construir un puente? ¿Qué sucedería? ¿Por qué los indígenas tienen autonomía de gobierno, fiscal, de justicia y de territorio? ¿Por qué? Porque tiene esa autonomía, profe. Porque ellos pelean y exigen tanto. ¿Qué se creen? Pues es que esta tierrita era de ellos. Los invasores son nosotros. Somos nosotros, porque nosotros somos un linaje ahí, un ligamiento con españoles. Pero en realidad la tierrita y todos los recursos que hay en la tierrita eran de ellos. Entonces, poder ir mirando estas cosas nos ayudan a las competencias ciudadanas. Racionamiento cuantitativo. Desarrollar el cerebro y desbloquear una parte de nosotros que la tenemos bloqueada gracias a que los profesores de matemáticas nos dieron pues rejo psicológico. Entonces, poder desbloquear esto y tomarle el amor a las matemáticas y poder decir, venga, pero ¿para qué sirve la matemática? ¿Para qué necesitamos sacar la hipotenusa? Y resulta que a usted le puede servir la hipotenusa en algún trabajo. Pero como nunca lo aplicamos, ¿cierto? Venga, ¿será que es más cortico pasarme por aquí o doy la vuelta por la esquina? Y mentalmente lo hacemos, siempre pasamos por la hipotenusa. ¿Por qué? Porque sabemos que es un poquito más corto. Pero y usted hizo el cálculo, venga, hay 5 para allá y 5 para allá y la hipotenusa es menos. No, pero lo hacemos, lo hacemos. Entonces, nosotros hacemos cálculos matemáticos muy complejos, pero sin saberlo. Pasar la calle. Viene un carro rojo en este sentido, lo veo a una velocidad, veo un carro azul en este sentido, lo veo a una velocidad, pero yo digo, si yo paso corriendo, logro pasar antes que el carro azul y antes que el carro rojo. ¿Cómo hizo esto? Calculó la velocidad en la que venía cada elemento, calculó la distancia de la carretera y calculó la velocidad en la que usted caminaba. Eso es un cálculo muy complejo. Y pasó, ¿cierto? El que no calcule bien, pues lo atropella. Entonces, nosotros a diario hacemos actividades muy complejas de razonamiento, pero tenemos bloqueado este espacio del razonamiento cuantitativo. Listo. Derecho de policías y leyes de la fuerza pública. Hay que entender
a qué está sometido, o cuáles son las características o cuáles son las normas que cumple cada institución para poder pertenecer y desempeñarme bien en esa institución. Derecho penal y procedimiento penal, ¿cierto? La 906 y la 599, perdón, la 599 y la 906. Esto tiene que ver con entender qué circunstancias pasan si no cumplo los deberes, si no acato las normas y las leyes. ¿A qué está sujeto el ciudadano que no acate esto? Poder orientarme en esto, saber cuáles son las instancias, qué sucede, o cuándo es típico, cuándo es antijurídico, cuándo es culpable, cuándo se cumple en esencia el delito, cómo se desarrolla una audiencia, en qué. ¿En qué etapas está el proceso judicial de una persona? ¿Qué se hace, digamos, en la legalización de captura? ¿Qué se hace, digamos, en la acusación? ¿Qué se hace en un juicio? ¿Qué se hace en una lectura? ¿Cierto? ¿Qué se hace, digamos, en un despacho, no en un juzgado? Eh, ¿Cuáles son los tipos de jueces que hay? ¿En qué instancias esos jueces van a estar presentes? ¿Cuáles son las autoridades indispensables que tienen que estar presentes para desarrollarse una audiencia? Entonces, todo esto me va a ayudar a poder desarrollar un buen, digamos, bien el cargo. Profe, pero desde ahorita, ¿por qué lo voy a estudiar o por qué voy a estar presente de eso? Porque es mejor estar anticipado y tener contexto y conocimiento de lo que yo voy a realizar, de lo que yo voy a hacer. Así nunca nada me va a tomar por sorpresa, ¿cierto? Esto, yo tengo una clase que le explica desde cuando la persona es sorprendida, ¿cierto? Hasta cuando se le hace lectura del fallo, todas las instancias que se hacen en cada audiencia y cuáles son las autoridades que se destacan en cada audiencia. Vamos a ver más adelante. Bueno, los pasos por el programa, entonces conocer las instituciones, ver sus cuentas oficiales. Ojo, la información que manejen siempre tiene que ser de cuentas oficiales de las instituciones. Traten de eliminar eso de las cadenas, traten de eliminar de que fulanito me dijo, es que yo no sé qué tiene un primo y que trabaja en una escuela, que trabaja. Sí, hay alguna información que es verídica y hay otras que no. Entonces, traten de eliminar un poquito eso. Hacer la prescripción en la página. Entonces, ¿cómo hace la prescripción? Incorporación, prescribirte, ¿cierto? Prescribirme, verificar los requisitos de la convocatoria, llenar la información básica, ojalá desde un PC para hacer la prescripción, ¿cierto? Ojalá a medianoche con un buen internet, con un buen explorador, verificar que toda la información esté llena, que esté completa, ¿cierto? Comprimir los documentos. Asistir a la charla de inducción, llevar todos los documentos. Cédula, IFES, diploma y acta de grado, en tamaño oficio. Profe, el acta me la dan en tamaño carta, no importa, entonces llévela en tamaño carta. Asistir a los exámenes, a la valoración odontológica, al examen físico, la valoración sociofamiliar, el estudio de seguridad. Tener un correo activo, ojalá de Gmail, y que sea serio, no la conejita juega sabroso.com, ¿cierto? O yo soy la más coqueta @gmail.com. No, un correo que sea serio, el nombre, y que sea algo que se pueda pronunciar, digamos, frente a cualquier persona, que no le dé pudor pena, ¿cierto? Eh, Profe, esto de la odontológica, este examen odontológico, muchachos, verifíquense antes, háganse la panorámica, vayan al odontólogo y dígale, venga, ¿qué problemas tengo yo en mi dentadura? La mordedura, los colmillos, las cordales, ¿qué problema tiene? Esto, el examen físico, muchachos, yo les recomiendo que se purguen, se desparasiten, ¿cierto? Se limpien todo el cuerpo se lo limpien, con lo mejor que puedan comprar.
y comiencen a alimentarse sanamente, a eliminar un poco la papa, la yuca, el arroz, el azúcar. Comiencen a entrenar, a prepararse físicamente todos los días, al trote, a caminar, a darle 2, 3 vueltas a la cancha de fútbol, entrenarse, a hacer abdominales, a hacer flexiones de pecho, a hacer dominadas. Comiencen a prepararse. Natación, ¿listo? Valoración sociofamiliar. Profe, a mí se me murió mi mamá, mi papá se separó con mi mamá, yo vivo es con mi abuela, me van a descalificar por esto, profe, yo vivo es con mi tía. No, lo importante que es, muchachos, lo importante es que la familia en la que usted pertenece sea una familia que le aporte a crecer como persona y que usted ayude y colabore en esa familia, que sea un muchacho de bien, que ayude, que se porte bien, que no tenga problemas de convivencia por su comportamiento. Esto se va a verificar. Profe, yo tuve un tío que él está en la cárcel, ¿me van a descalificar por eso? No, muchachos, porque van a verificar es su entorno, su hogar, y van a verificar si su hogar le sirve y si usted le sirve al hogar. Eso es lo que se va a verificar. Si usted pertenece a una familia que tiene principios, una familia que de pronto no pertenece a una, no sé, a un grupo insurgente o una banda criminal, ¿cierto? Y si usted sabe comportarse y tiene principios y valores. Estudio de seguridad. Bueno, aquí vamos ligados, ¿cierto? Estudio de seguridad, si usted no ha pertenecido, si no ha cometido delitos, si usted es una persona de bien, ¿listo? Que no se vaya a infiltrar o se vaya a llegar a una persona que no. Bueno, los costos. Muchachos, no se estresen, no comiencen, ay, es que tengo que tener 30 millones de pesos, como decía un muchacho que le pidió a la mamá, es que 30 millones de pesos. No, los costos son muy económicos. Yo diría que con 2 millones de pesos usted hace los exámenes, diría yo, con 2 millones de pesos. Ya una vez que ya pasen los exámenes, sí compraría el equipo, las cosas que necesita. Eso puede comprar lo básico y económico para que ahorren. En la escuela también, traten de ahorrar, porque hay muchachos que se desfasan comprando cosas, se endeudan mucho y cuando salen, se gradúan en la carrera, quieren comenzar a suplir todo eso, entonces comienzan a cometer actos de corrupción o se endeudan mucho y después no les alcanza el sueldo y hacen actos de corrupción que los llevan a caer en una cárcel o a que los asesinen. ¿No? Se meten en problemas, entonces no. Desde el principio hagan las cosas bien, ahorren, economicen, hagan las cosas bien, no se metan en problemas. Bueno, las preguntas que pueden ser recurrentes en los procesos. Un hecho reciente de Colombia y del mundo. Le digo, hay que estar interactuando o contextualizándose de lo que sucede en nuestro país. ¿Por qué deberían escogerlo a usted y no a los otros? Se separa en una entrevista con 6 muchachos más. ¿Por qué deberían escogerlo a usted y no a otros? Sí, Lizzy, Una consulta, profesor. ¿La policía puede vetar a un aspirante? puede hacerlo, pero por temas muy, muy específicos. Sí lo puede hacer. Por ejemplo, si descubrieron que usted perteneció o que usted pertenece o tiene conexiones con un grupo armado ilegal, puede hacer inmediatamente. Si ve que usted hizo trampa en su proceso, que usted hizo corrupción, que usted mintió, lo puede hacer. Por un examen, no. Por un examen, no. Que me salió mal a la columna, profe, que me salió mal no sé, bueno, una cosa más pequeña, un codo, no, me lo mandaron a verificar y quedé por fuera del proceso. No lo vetan. Profe, que me tenía que operar los cornetes. No lo vetan. Profe, que tenía que operarme los ojos. No lo vetan. Por los exámenes, no. Por, profe, esto, es que la charla psicológica me fue como mal. No lo vetan. No, es que me sucedió algo particular con un examen. No. Pero sí hizo trampa. Sí puede. Si usted pertenece a una banda criminal, sí. Señorita, ¿Y cómo sabe si lo vetaron? no. Eso lo sabe solamente el personal de incorporación. Eso queda en el sistema. Y pues si usted hace la prescripción y va a la incorporación y lo dejan hacer los exámenes, que usted sabe que no lo han vetado.
Pero si usted entra, le rechaza, es porque sí. Pero es muy complicado que lo hagan. O sea, casi nunca sucede, tiene que ser algo O sea, muy... si lo dejan, Si lo dejan es porque disculpe, si puede. lo dejan hacer los exámenes médicos, Sí, y el hecho que le vendan la carpeta no quiere decir que esté vetado. eso. Porque si usted ya no pudiera, no le venden la carpeta, porque está quitándole el puesto a otro que puede. Entonces, la persona que queda rechazada totalmente, pues ya no le vuelven a vender carpeta ni siquiera, Ni porque eso siquiera queda, le permite hacer la preinscripción. no, porque queda en el sistema. Entonces, Ok. es muy Otra complicado. consulta. Eh, Sí, ok. Otra consulta. Eh, si se presentó en la convocatoria pasada, solamente alcanzó a comprar la carpeta y por cuestiones económicas no se pudo seguir el proceso, sin embargo fue incorporación y, y explicó que fue por motivos económicos, no ¿eso importa. lo veta? Tampoco. No, porque entienden. No pudo ahorita, pero puede en la próxima, puede después. Entonces, puede ser proceso normal, no importa, no importa. Esa carpeta tuvieron que dársela a otro aspirante. Tuvieron que hacer el proceso y se la asignaron a otro. No hay problema. Y en el caso de que de pronto la psicóloga llega a preguntar, bueno, ¿y usted por qué no pudo continuar con el proceso de incorporación anterior? Porque solamente alcanzó a comprar la carpeta. No, dice lo normal. No, es que no tuve presupuesto, me iban a apoyar económicamente, pero después me dijeron que no tenían, o alguna, son normal, son cosas normales, cosas personales que no afectan. Digamos, poder decir yo es que mi tío me iba a ayudar, pero estaba esperando que le saliera un cultivo de maíz y se le secó todo el cultivo de maíz. ¿Qué puede hacer? Es algo que le salió de las manos, ¿cierto? Entonces, son cosas que no afectan. Lo importante es que sea una buena persona, que no esté metido en problemas con bandas criminales, que no consuma sustancias psicoactivas, que no haya tenido problemas con delitos o con vulneración de derechos humanos. Esto. El resto no, son cosas que pueden alivianar, se pueden solucionar. Listo. ¿Por qué la Vale, muchas institución? gracias. Listo, señorita. ¿Por qué la institución, esta, pues acá coloco que la policía, pero ¿por qué la policía no el ejército? ¿O por qué usted es enfermera y no siguió siendo enfermera y escogió la policía? ¿O por qué usted no quiso ser de la Fuerza Aérea? ¿Por qué la policía y no otra institución? Esto es una buena pregunta. La hacen, pues casi siempre se la hacen las personas. O si usted trabaja en una empresa, ¿por qué no siguió en su empresa y se viene a la policía? Y hay que saber argumentarla, hay que saber exponerla como una persona consciente, una persona madura. No solamente, porque mi sueño siempre fue disparar y tener armas. No, no, esto no es una respuesta objetiva. Entonces, poder demostrar y decir, no, es que mire, yo veo, digamos, el servicio que cumple esta institución y está muy de acuerdo a mis principios y a mis valores. Yo veo que es una institución que lleva muchos años y que es una institución que garantiza derechos y a mí me gustaría colaborar con eso, con construir país. Sería una de algunas respuestas así, pero que sea objetivo. Pues, busco una estabilidad económica, una estabilidad laboral. Yo veo que una de las instituciones donde las personas permanecen más, digamos, laboralmente, es esta. Entonces, por ello yo quiero pertenecer. Así. Personajes que inspiran, ojo, no pueden ser familiares. Estos personajes representan el subconsciente suyo. Si yo digo que un personaje que me representa es Hitler, ustedes van a decir, bueno, uy, man, ¿qué le pasó? ¿Cierto? O un personaje que me representa es esto, el asesino, no sé qué. No. Entonces, yo escojo un personaje que me represente a mí. Entonces, yo escojo, digamos, un escritor, puede ser un artista, puede ser un presidente, puede ser alguien que haya aportado a la humanidad, alguien que tenga unas características de liderazgo, alguien que tenga unas características de servicio, de vocación, ¿cierto? Y es ese personaje que yo elijo y por la razón que yo lo elija, me representa a mí. Hechos que han marcado tu vida. No, no vayan a... Es que el hecho que me marcó mi vida fue cuando mi novio me engañó con mi mejor amiga.
no son circunstancias así. Es un hecho que ha marcado tu vida para bien o para mal, ¿cierto? Entonces, eh, no sé, puede ser, sí, la pérdida de un familiar, cuando murió mi madre, eso lo marcó a uno, ¿cierto? Pero siempre que coloquen algo negativo, apóyese en algo positivo. Pero yo entendí que ese es el ciclo natural de la vida. Y yo entendí que mi abuelita iba a estar en un mejor lugar, ¿no? Bueno, tiene que estudiar esto, muchachos, qué es la ley de seguridad ciudadana, qué tiene que ver con el código de seguridad y convivencia ciudadana, estudiar la constitución, estudiar las normas, estudiar lo que tiene que ver con, digamos, cuál es el decreto y la ley que regula el porte legal de armas, todo ello. ¿Quién escribió el himno nacional de Colombia? ¿Quién hizo la música y quién lo escribió? Esto es esencial. Eh, ¿Cuáles son las regiones de policía? Digamos, qué departamentos metropolitanos pertenecen a esas regiones? Bueno, eso tiene que ver con la policía, en el ejército también lo mismo, ¿no? Conocer la estructura, o sea, cómo está organizado. ¿Para qué? Porque yo voy a pertenecer a algo, necesito saber qué es ese algo, ¿no? ¿Cuál es el río más importante, más caudaloso, más importante, el más largo de Colombia? Los ríos, los páramos, las montañas, las cuencas, los lagos, todo ello geografía, geografía del país, departamentos y capitales, el árbol representativo, la flor representativa, el animal representativo, el ave representativo del país, departamentos y capitales. Libros de Gabriel García Márquez. ¿Qué dice cada libro? ¿En qué se basó o por qué? Esto de escritores, políticos, artistas, cineastas, literarios de Colombia, las personas más representativas, hasta deportistas, ¿en qué han ayudado? ¿En qué han colaborado? ¿O qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que han realizado? Ortografía, sinónimos y antónimos. ¿Cuándo se creó la institución a la que quiere pertenecer? ¿Quién la creó? ¿Por qué se creó? ¿Cuál era el presidente de ese año? ¿Cierto? ¿Con cuántos funcionarios se creó inicialmente? Valores y principios institucionales. Tienen que saber qué misión, qué mega, qué visión, qué principios, qué estrategias, ¿cierto? Tiene cada institución a la que quiere pertenecer. Las fortalezas, debilidades y defectos de la persona, pero ojo, no es que mi mayor defecto es que soy perfeccionista. Eso no es un defecto y eso quiere decir mucho de usted, quiere decir que usted no es sincero, que usted me está tratando de tramar, de convencer, de mentir y eso habla muy mal de usted, un defecto. A veces olvido, cuando estoy estresado, ocupado, olvido unas cosas, pero compré una agenda y apunto las cosas para que no se me olviden. Entonces, un defecto. A veces suelo afanarme un poco por las cuestiones. Luego hago meditación y me controlo, ¿cierto? No sé, son defectos que sí son normales que sucedan, pero que usted lo está tratando. Entonces, no vayan a decir defectos o cosas mentirosas. Ah, es que mi mayor defecto es que yo soy perfecto. No, no. Fortalezas también que no sean tan egocéntricas, que sean reales, que sean palpables, digamos de alguna manera. Es decir, ah, es que mi fortaleza es que yo soy organizado. Ah, mi fortaleza es que siempre veo el lado bueno en las cosas. Ah, es que mi fortaleza es que soy disciplinado, me organizo para hacer las cosas, hago proyectos y sueños a corto, mediano y largo plazo. Me organizo bien para lograrlo, ¿cierto? Cualidades. Soy humanitario, soy bondadoso, soy compañerista, ¿no? ¿Cómo se describe y cómo lo ve su familia? Entonces, aquí, ¿no? ¿Cómo lo describe su familia? Tiene que ser una persona trabajadora, una persona orientada, un muchacho disciplinado,
un muchacho que quiere superarse a sí mismo, un muchacho que ayuda a los demás. ¿Cómo me describo? Como una persona que le aporta a la comunidad, un buen ciudadano, alguien normal. No digan que ustedes son diferentes, que son raros, nunca. Normal. Una persona común y silvestre, normal, solo que quiere aportarle al mundo. ¿Qué actividades le gustaría hacer? Vamos a ver si hay compañeritos por acá. ¿Qué actividades le gustaría hacer? Estas actividades tienen que ver con el perfil o con el trabajo que usted quiere desempeñar. Entonces, si usted me dice que no quiere hacer ejercicio, pues es una profesión que requiere estado físico. Si usted me dice que no le gustaría estudiar o prepararse, es una profesión que requiere conocimiento y aprendizaje continuo. Entonces, tiene que ser ligado a esto. Y pues no desempeñe o no plantee actividades que sean solo, sino de grupo, porque va a pertenecer a un grupo. Entonces, actividades que sean en grupo. ¿Listo? ¿Qué cosas o personas le disgustan? Ojo, no es que a mí me disgustan los afrodescendientes. Ah, no es que a mí me disgustan los homosexuales. No, tengan mucho cuidado con esto, con lo que le disgusta. ¿Qué le parece interesante en su trabajo? Profe, ¿en cuál trabajo? ¿En el que yo hago o en el trabajo que de allá? Pues diría yo que tómese las cosas como si ya fuera, ¿cierto? Entonces, trate de ligar lo que hace aquí con lo que va a hacer allá en la institución que sea muy parecido. Entonces, ¿qué le parece interesante de su trabajo? Que todos los días le puedo colaborar o ayudar a alguna persona. Que todos los días puedo aprender algo nuevo. Que, eh, mm, que me estoy capacitando. Cuestiones así. ¿Cómo se ven 10 años? Muchachos, esto tiene que ser muy objetivo, no tiene que ser proyectado, pero objetivo. Yo me veo una persona, me veo como un profesional en el área tal, ¿cierto? Que se desempeña y hace su trabajo con amor. Me veo perteneciendo o trabajando en esto, pero una cosa objetiva, una cosa bien. ¿A qué se dedicaría en caso de no ingresar? Ojo, no es que, ay, no voy a ingresar, entonces me voy a cortar las venas. No, si no vuelvo a ingresar, continúo con mis estudios, continúo con mi trabajo y espero otra postulación. ¿Listo? Si no se dan las cosas, pues termino, continúo estudiando, trabajando. Que vea que es una persona organizada, proyectada y que sabe controlar o acepta la frustración, digamos. Pero vamos a pasar un poquito aquí para mirar para que nos rinda estas preguntitas. Tomo, yo les envié este PDF para que lo miren bien. Los requisitos para ser patrullero, los requisitos para ser oficial. Tienen que verificar bien esto. Bueno, esto tiene que ver, la Constitución Política de Colombia tiene que ver con, si yo voy a pertenecer a una institución, tengo que saber qué hace y por qué está, ¿cierto? Entonces, por eso les puse esto. Esto en una clase yo lo desglosé bien, yo les envío la clase. Esto también. Esto es cómo está organizado, cuáles son los grados, las categorías que pertenecen a la institución. Eso ya, yo también lo hago en una clase para saber dónde es que me voy a ubicar yo, dónde es que voy a quedar, en qué pedacito es que voy a representar y colaborar, ¿no? Temas que hay que repasar, muchachos. Entonces, en Constitución, mecanismo de protección, derechos, deberes, cuándo se usan esos derechos, cuándo se usan esos deberes, esos mecanismos de protección, mecanismos de participación, cuáles son las diferencias de mecanismo de participación y protección. Eh, bueno, ¿qué se puede hacer en estados de excepción? ¿Qué se puede restringir? ¿El estado qué puede restringir? ¿Cuáles son los entes de control? Las actividades que realizan cada ente de control y cada órgano autónomo y cada rama del poder público. Derechos humanos. La diferencia entre derecho humano y derecho internacional humanitario. ¿Cuándo se aplica cada uno? ¿Quién conforma el sistema interamericano de derechos humanos? ¿Qué hace la Corte Interamericana? ¿Qué hace la Corte, bueno, las Cortes Nacionales, la Corte Constitucional, Consejo de Estado? ¿Qué hacen ellos? ¿Y qué hace la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué hace la Corte Penal Internacional? También es bueno saberlo.
En Código Penal colombiano, ¿qué es el dolo? ¿Qué es la culpa? ¿Qué es la preterintención? Esto yo lo desarrollo en una clase. ¿Qué es autor? ¿Qué es partícipe? ¿Qué es coautor? Yo lo desarrollo también en la clase de penal militar. Código de procedimiento penal. ¿Qué sucede en cada audiencia? ¿Cuáles son las exoneraciones de responsabilidad? ¿Qué hace que cada partícipe, digamos, cada autoridad en cada audiencia? Eso también yo lo hago en una sola clase, hago los dos temas, Código Penal y Código de Procedimiento Penal, desde cero hasta donde termina. Código de Infancia y Adolescencia, o lo que tiene que ver con el sistema penal para adolescentes, sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Entonces, las funciones de cada autoridad, eh, cuándo aplica el código, cuándo no aplica, ¿cierto? ¿Cuáles son las horas, digamos, permitidas de trabajo? ¿Cuál es la responsabilidad de cada muchacho frente a cada delito? ¿Hasta cuándo pagan prisión? ¿Qué sucede con ellos? ¿Cómo se dividen los, digamos, instituciones o resguardos o, bueno, las cárceles, digámoslo así, pero no es una cárcel. Los lugares donde, cómo se dividen, cómo se organizan. Código Penal Militar. Es qué es cada delito y cuándo se comete cada delito. Esto lo veo también en una clase penal militar. Yo ya las tengo grabadas. Aquí estamos haciendo como la tertulia, la charla de esto, pero la clase de penal militar demora 2 horas, ella sola, para poder diferenciar cada delito. El derecho de petición, o lo que tiene que ver con la ley 1755. Esto también lo vemos en una clase, tiene que ver los tiempos de cada derecho de petición, las clases, los tipos de cada derecho de petición. Listo. ¿Y qué sucede cuando es vulnerado todo ello? ¿Cuáles son las formas de eh, comunicar o de las formas digamos, sí, de responderle a la persona y que la persona quede enterada, de comunicarle a la persona? Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Entonces, yo tengo una línea de tiempo desde cuando se comete el comportamiento, se identifica, hasta cuando prescribe la orden de comparendo. Todo, todo lo que sucede en toda la línea de tiempo. Ya esto es en una clase, la autoridad de policía, el procedimiento único de policía, qué sucede, eh, la mediación policial, qué sucede con la mediación en ese procedimiento. Listo, muchachos, todo esto yo lo envié en el PDF al grupo. Tener en cuenta, comprender qué hace cada autoridad, saber los efectos de las medidas, saber las consecuencias del no pago, entender las prohibiciones de la aplicación del código. Código General Disciplinario. Esto aplica a todos los servidores públicos, entonces tiene que ver con cualquier institución a la que quieran pertenecer. Es importante desarrollarlo. Es importante saber cuándo da un causal de mala conducta. ¿Qué comportamiento, qué acción que yo realice me va a verme sometido a una investigación? Listo. La 2179, que tiene que ver con crear la nueva categoría y el nuevo grado de patrullero de policía, ¿cierto? Cómo es la profesionalización del servicio de policía, cuáles son digamos, los estudios que nos están requiriendo actualmente. Entonces, las categorías, quiénes son los destinatarios, la educación, programas académicos, el centro de estándares, cursos mandatorios, requisitos para los ascensos y homologaciones. También lo desarrollo yo. De esto tengo 3 clases. 3 clases, lo tengo ya grabadas, las tengo grabadas. Uso de la fuerza. O lo que tiene que ver con el sistema táctico básico policial o el decreto 003 o la resolución 02903, que todo tiene que ver con uso de la fuerza, de cómo actuar en una circunstancia en la que me aplican violencia y yo ejerzo uso de la fuerza. Cuando me atacan es violencia, pero cuando yo me defiendo es uso de la fuerza. ¿Listo? Uso legal de la fuerza. ¿Cuáles son los principios? ¿Cómo lo debo hacer? Y cuando estoy exonerado de una responsabilidad. Listo, doctrina policial. Los ciclos de la doctrina, cómo se compone la doctrina, qué hay dentro de esa doctrina, cuáles son los libros, cartillas, manuales, tomos, modelos que se desarrollan dentro de la doctrina policial o de la doctrina de cada institución. ¿Cierto?
cómo se construye, cómo se evalúa y cómo vuelven esos ciclos a recrear o volver a verificar si la doctrina está cumpliendo o no está cumpliendo. ¿No? Poblaciones vulnerables. Tenemos que conocer cada población, cuáles son sus derechos para no volver a vulnerarlos, porque no podemos ver en una investigación de derechos humanos. ¿No? Prevención para la convivencia. Entonces, ¿qué se hace en cada proceso? El tomo 2.2, que tiene que ver con el servicio, comités de vigilancia, código disciplinario. La ley, la nueva es la 2196, cuando tiene que ver de la policía, ¿no? Y reemplazó, ¿cierto?, a esa ley 1015, que era el antiguo código disciplinario. ¿Listo? Aquí, ¿qué son las faltas? ¿Cuándo se cometen las faltas? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Cómo se establecen las sanciones? Esto también está, hay 3 clases de esto. La ley de seguridad ciudadana, el decreto 2535, que tiene que ver con el porte de arma de fuego, el decreto 1791, tiene que ver con las categorías de y los cargos de la policía, decreto 003, uso de la fuerza, que tiene que ver con esto, decreto 1417, también tiene que ver con armas traumáticas, manual de patrullaje urbano, reglamento de servicio de policía. No, pero es mucha cosa. Todo esto lo tiene que saber alguien que pertenezca a la institución. Por eso le digo que se elimina ese mito de que el que no quiere estudiar, que sea policía. ¿Cierto? Matemáticas. Esto lo tienen que ver en la prueba psicotécnica, muchachos. Prepárense para esto. Yo tengo mucha clase grabada sobre esto. Mire que es para poder evaluarlo si usted cumple o no cumple con un razonamiento al momento de tomar una decisión. ¿Alcanzo a saltar de aquí a allá o no alcanzo a saltar? Si disparo aquí, ¿le pego o no le pego? Si, digamos, si voy rápido a agarrarlo, ¿lo alcanzo a cubrir o no lo alcanzo a cubrir? O sea, todo esto son bobadas, diríamos así, pero eso se ve evidenciado en una prueba de razonamiento. Lectura crítica, competencias ciudadanas, acción y actitudes. Acción y actitudes, tengo 10 clases de acción y actitudes. Esto de perfil. Esto lleva tiempo, esto lleva tiempo. Y es muy importante, muchos quedan eliminados en esto. Bueno, esto es lo que tiene que ver con el Estado colombiano, conocer el territorio, conocer todo esto. Esto me tomó un tiempito como armarlo, ¿cierto? Me tomó el tiempito de dibujarlo y todo esto. Yo se los envié en un PDF. Por favor, léalo, mírelo, estúdielo y pues téngalo para usted. No lo parta tanto porque pues esto es un trabajito que yo me tomé la tarea de hacer. Listo. La rama del poder público, cómo está ese balance de poder en los órganos autónomos, cómo se eligen las autoridades. Esto es un tema largo, porque hay unos que es por libre nombramiento y remoción, otros que tienen que ver por elecciones, otros que tienen que ver por unas ternas como estos, las ternas, ¿cierto? Esta clase también está grabada. Estos son los pensamientos que le decía de las competencias ciudadanas, pensamiento social o sistémico, el pensamiento reflexivo, argumentativo, y pensamiento de multiperspectivismo, o sea, la empatía, ponerme en el lugar del otro. ¿Listo? Los valores, principios, la bandera, la misión, el código. Bueno, los exámenes, ¿qué hacer para cada examen? Yo decía que prepárese física y mentalmente para los exámenes. Listo. Y esto, tener muy en cuenta esto para el perfil. Todo ello. Le hacen este libro, El Príncipe Maquiavelo. No, pues Maquiavelo es malo. No, tiene unos pensamientos como muy contradictorios, pero como muy así agresivos, digámoslo de cierto modo así explícitos, pero no es malo. Igual en su vida tampoco fue malo, solo que pensamientos son como así como algo controversiales, ¿cierto? Cualidades para ser un buen líder. ¿Cuál es el perfil de un policía? ¿Qué sucede en la prueba psicotécnica? ¿Cómo me preparo para ello? Los libros recomendados, películas recomendadas, personajes recomendados. Listo, muchachos, y esto a grosso modo es nuestra clase. Les quise compartir esto. Esto es algo muy valioso para quien le da la importancia. Es muy valioso. Muchachos, no crean que
Y es un trabajo que me tomé. El que quiera seguir ampliando, yo tengo bastantes clases grabadas, bastante, tengo 250 clases grabadas. De igual forma, también doy clases para una academia. En esa academia también hay 300 clases grabadas. Entonces, el que quiera ampliar el conocimiento me escribe cualquier cosa. Y cualquier duda que tengan frente al proceso, cualquier duda que tengan frente a la institución o cualquier cosa personal, me pueden escribir. De igual forma, si quieren pertenecer como patrulleros, si quieren pertenecer como auxiliares, también me pueden escribir, ¿no? Y es muy grato para mí poderles colaborar en todo ello. Profe, ¿por qué lo hacen? Porque cuando estuve joven nunca encontré una guía, nunca encontré a alguien que me colaborara y me dijera, venga muchacho, haga esto, mejore su vida. Yo lo hice solito y fue muy duro. Y hoy en día yo digo, si alguien me hubiera ayudado, hasta fuera, no sé, coronel hoy en día o algo así, pero pues tocó difícil. Entonces por ello les ayudo. Algunas cuestiones sí son pagas porque pues tengo unos compromisos. Por ejemplo, lo que le digo a la academia, tengo un compromiso con ellos, entonces eso sí es pago, aunque es muy económico, el valor es muy económico, pero sí es pago. Otras cuestiones que yo le puedo servir gratuitamente, con todo el mayor gusto. Para mí es un placer poder ayudar. Yo me veo reflejado ahí. Yo digo, yo hace unos años fui así. Mire, estaba buscando ayuda, nadie me colaboraba. Y yo hoy en día estoy del otro puesto, del otro lugar, y puedo hacerlo. Yo sé que ustedes en unos años van a estar en el lugar que yo estoy y van a ayudar a otros. Entonces, muchísimas gracias por asistir el día de hoy, muchachos. Mi Dios me lo bendiga, me los proteja. Cuídense mucho. Por favor, no conduzcan motocicletas, no se sean con el alcohol, no se metan en problemas, no tengan riñas, discusiones, peleas. Traten muy bien a sus vecinos, saluden al señor de la tienda, por favor, sean muy cordiales y no se dejen corchar. Cuando vayan a hacer el estudio de seguridad, van a preguntar a sus vecinos, ¿quién es usted? Por favor, sean muy amables, saluden. Hola, vecino, ¿qué más? Buenos días. Y Dios me la bendiga, vecina. Sean muy cordiales con todo el mundo y hagan las cosas muy bien. Pórtense bien en su familia, entrenen todos los días, coman saludable, limpien su cuerpo y su mente, su alma y apórtele un poquito a este país que está está bastante complejo. Ayuden a que esto sea un mejor vividero. Tenemos una sola vida y nos la estamos agotando, matándonos entre nosotros. Entonces tratemos de servir, ayudar y vivir en convivencia. Mil bendiciones, que mi Dios me los proteja a cada uno de ustedes. Nos vemos, muchachos. ¿Listo? Hasta luego.